Buenas noches, ¿cómo están? Yo quiero oír la voz de alguien, porque yo siento a veces... Como Romanos 12:12. Amén. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén, 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 amén. Sí, porque a veces yo creo como que nada más estamos Humberto y yo aquí, que nadie nos escucha. No, aquí hay gente escuchando. Buenas Qué noches. bueno, nosotros encantadísimos de estar nueva vez aquí con ustedes para que estudiemos la palabra, para que sigamos aprendiendo. Yo he aprendido mucho, ¿y tú? Yo también. Yo a cada vez que doy la fe de Jesús aprendo. Uno siempre aprende como que algo Claro nuevo. que sí. Y feliz. Bye, muchas buenas noches, Dulce. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta noche. Para nosotros un placer aquí estar a la disposición del Señor para que estudiemos su palabra. Para comenzar, como cada estudio, vamos a poner todo en la mano de Dios para que Él sea quien nos guíe y dirija todo. Así es que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre, alabamos tu nombre en esta hora y siempre, dándote las gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros durante este día que termina. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad maravillosa de venir en paz a reunirnos para estudiar tu palabra. Rogamos, oh Dios, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que nos transforme, Señor, a la imagen de Jesucristo. Amén. Dirige todo lo que se va a decir aquí y bendice cada hogar aquí representado en esta reunión. Tú conoces cada necesidad, cada desafío, cada dificultad que cada uno de nosotros atravesamos. Así es que, Padre, obra en nuestras vidas conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. Dirígenos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, esta noche nosotros vamos a estudiar. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bien, esta noche vamos a estudiar la lección 8, el perdón de los pecados. ¿Cómo se perdona el pecado? ¿Cómo perdona Dios el pecado? ¿Cuáles son los pasos, las acciones que nosotros podemos tomar o debemos tomar para que Dios borre nuestros pecados? Vamos a dividirlo en tres, ¿verdad? El estudio. Primero de cuál es el único camino de la salvación. Perfecto. Ahí vamos a ver. Después, de qué manera nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Y por último, la tercera parte, la seguridad. ¿Cómo nosotros podemos tener esa seguridad de perdón? Entonces, nosotros todas esas respuestas las vamos a tener de la Biblia. Recuerden que este estudio, cada interrogante, cada duda, cada pregunta que surge en este conversatorio tiene su respuesta en la palabra de Dios. Amén. Así es que, Humberto, cuéntanos de los pecados, del perdón del pecado, cómo, gracias a quién y por quién somos nosotros salvos y perdonados. Es gracias a quién y cómo somos perdonados, es sumamente interesante. El apóstol Pedro, en su primera epístola universal, en el capítulo 2, versículo 24, nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué dice Pedro aquí? Dice que Jesucristo, él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, era una acción de alguien pone sobre alguien algo. Te ponen una carga, te ponen una cosa. Y eso me lleva a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Isaías 53, versos 6 y 7. Un poquito de paciencia, por favor, que las personas mayores somos lentas. Bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pedro dice que él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Jesucristo en la cruz llevó nuestros pecados. ¿Quién se los puso? Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios puso sobre Jesucristo el pecado nuestro, nuestra pecaminosidad,
nuestros actos pecaminosos, todo eso Dios lo puso sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso me acuerda, Odette, el mecanismo de perdón de los pecados del Antiguo Testamento. En Levíticos nos habla muy bien desde el proceso del perdón del pecado. Cuando una persona común pecaba, debía llevar un cordero al santuario del desierto y luego al templo. Entonces, ahí esa persona, ese pecador, o sea, la persona compraba el cordero porque sabía que había pecado, sabía que no estaba en paz con Dios, sabía que el pecado lo había distanciado de Dios. Y el mecanismo establecido en la Torá, en el Antiguo Testamento, era: trae un cordero. Entonces esa persona llevaba su cordero al santuario, iba donde el sacerdote y le decía: yo he pecado, yo pequé. Entonces el sacerdote le decía: pon tu mano sobre la cabeza del cordero y confiesa ahí tu pecado. La confesión tiene que ser específica. Tú tienes que decir de qué tú te arrepientes, qué es lo que tú estás confesando. Entonces la persona ponía su mano sobre la cabeza del cordero y podía confesar en su mente, confesaba su pecado. Qué bueno que aclaraste eso de la mente, porque entonces yo iba a decir: pues yo puedo ir al sacerdote para confesar mis pecados. Más adelante vamos a ver cómo eso. Entonces ponía su mano y confesaba su pecado. Entonces el sacerdote le daba al pecador, al que estaba confesando el pecado, le daba un cuchillo y le decía: corta la garganta, mata al cordero. Eso se suponía que debía chocar fuertemente la conciencia del pecador, porque alguien inocente que no tenía culpa de nada absolutamente debía morir por su culpa, por lo que él había hecho. Era su pecado, el cordero no tenía nada que ver. Entonces el pecador cortaba la garganta del cordero para que muriese, y el sacerdote tomaba de esa sangre y la asperjaba sobre el altar de los sacrificios. Pero el pecador quedaba perdonado, pero él sabía que alguien había pagado por su pecado. Cuando Jesucristo se va a bautizar, ¿te acuerdas? Juan el Bautista está bautizando. Jesucristo viene al río Jordán para ser bautizado, y cuando Juan lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías capítulo 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y lo que dice Primera de Pedro 2:24, me van a permitir repetirlo, por favor, porque es sumamente importante que conozcamos esto, que lo recordemos, que no lo olvidemos. Primera de Pedro 2:24 dice: él mismo, hablando de Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesucristo llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario mi pecado, el pecado de tu pecado. Jesucristo lo cargó en la cruz del Calvario. Amén, amén. Y yo cuando escucho a Humberto decir, como me voy imaginando esas escenas, ¿verdad? De cómo el Señor Jesucristo sufrió todo eso, y entonces me surge una pregunta, pero entonces, ¿cuál es el verdadero precio de nuestra salvación? Mira, realmente para nosotros es gratuito porque no tenemos que pagar nada, pero dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24, Pablo escribe: y son justificados gratuitamente por su gracia. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario le permite a Dios declararnos justos, no nos hace justos. Le permite a Dios declararnos justos por su gracia. Es algo, un don gratuito. Dios nos dice: soy pecador, pero a través de Jesucristo Dios dice: tú eres justo. Aunque no lo seas, pero te declara justo. 3:24, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay manera, no hay forma de obtener perdón a menos que sea a través de Jesucristo.
El perdón divino es gratuito, es por gracia, pero se obtiene a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Wow, qué regalo, ¿verdad? Qué regalo. Y una cosa que me surge y es, entonces, pero el pecador tiene algo que hacer, hay alguna parte que le corresponda hacer. Bien, hay una parábola donde Jesucristo expresa eso. Hay una parábola, está en Lucas capítulo 18, en los versículos 10 al 14. Yo lo voy a conversar desde el 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo no le hago daño a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy un tipo bueno. Yo soy una mujer buena. Yo no robo. Yo no mato. Yo no. Entonces, esta parábola, si usted piensa así, esta parábola es para usted. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que usted tiene que reconocer para ser perdonado es que usted ha pecado, que usted es pecador. Si usted no reconoce que ha pecado y que es pecador, entonces usted no va a pedir perdón. Y el único pecado que no se perdona es aquel por el cual usted no pide perdón. El Señor está dispuesto, nos ofrece el perdón gratuitamente. Ya Él pagó el precio de lo que tenía que pagarse por el pecado. Entonces, solamente nosotros tenemos que confesarlo. Pero ¿hay algún sentimiento indispensable, profundo, que tenga que tener el pecador? Sí, tiene que haber un sentimiento. Vamos a Hechos 2, 37 y 38. Pedro está predicando el día de Pentecostés. Cuando se derramó el Espíritu Santo, Pedro está predicándole a toda la gente que estaba ahí. Y en un momento específico, la gente que estaba ahí se arrepiente, oye el sermón y se siente mal. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, se compungieron. Eso se siente uno triste y se tiene una urgencia triste de que tiene que resolver algo. Y dijeron a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Porque Pedro le dijo, ustedes mataron a Jesucristo, ustedes usaron a los romanos, Dios lo advirtió, Dios lo dijo, ustedes no le hicieron caso. Y la gente se sintió triste y se sintió culpable. Y le dijo, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Primero, reconozca que usted es pecador. Segundo, arrepiéntase de su pecado. Ese pecado que usted cometió o que comete o que le gusta, lo va a llevar a la perdición eterna. Ya lo estudiamos la semana pasada. La paga del pecado es muerte. Pero Jesucristo, Dios no quiere que nadie se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces usted arrepiéntase. Sienta dolor. Arrepentirse es sentir dolor por lo que se ha hecho. Cuando usted se arrepiente, usted siente dolor de haber ofendido a Dios. Porque usted ofende a Dios cada vez que usted peca. Usted siente dolor por haber ofendido a su esposa, a su esposo, a su hermano, a quien sea que usted haya ofendido, al vecino, a quien sea. Si usted ofendió, entonces usted siente tristeza por eso. Entonces, cuando usted siente esa tristeza, usted va donde Dios. Se arrodilla y le dice, óyete, yo pequé
yo lo lamento. Y también va donde la persona que usted ofendió y dice, yo lo lamento, yo no sé qué me pasó, yo lamento realmente lo que he hecho. Bueno, es un poco difícil porque decirlo, ¿verdad? No es fácil decirlo. No es fácil decirlo, pero tomar las decisiones, pero solamente tenemos que pensar en el sacrificio de Jesucristo y ya eso nos da como el valor, la valentía sí. Y todo eso. Y después de que ya uno reconoce y todo eso, porque tú nos dices que vamos y lo confesamos y nos arrepentimos y todo eso, ¿qué debemos nosotros hacer después de eso? ¿Hay algún otro paso, algo que uno tiene que hacer con los pecados? ¿Cómo seguir ahí? Ya me arrepiento, yo peco, me arrepiento, vuelvo y peco, me arrepiento, ¿tengo que durar en eso? Mira, hay un proceso que es el proceso de justificación. Cuando yo me arrodillo y pido perdón, me estoy arrepentido y pido perdón y se lo declaro a Dios y lo confieso, Dios me declara justo. Pero, o sea, Dios me justifica, me declara justo. Pero a partir de ahí comienza un proceso más largo que es el proceso de la justificación. Okay. Por eso hay gente que comete un pecado y piensa que nunca más lo va a volver a cometer y luego de un tiempo vuelve y cae de nuevo. Déjeme decirle que Dios lo va a seguir perdonando. Mientras usted se siga arrepintiendo y pidiendo perdón, pero usted tiene que hacer esfuerzo también para vencer ese pecado. ¿Qué es lo que Odé está preguntando? Estamos aquí en el Salmo 32, versos 3 al 5. ¿Qué hace Dios? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras usted se queda callado y no confiesa, óigase, eso le maquina. Eso hace uno como que uno vive amargado. Exactamente, no duerme, no come, está todo el tiempo triste. Mire, es una cosa. Hasta se puede poner agresivo con el otro, porque usted puede pensar que su pecado lo aparta y que el otro ya se dio cuenta y que me lo ve en la cara y entonces usted se puede sentir atacado sin ni siquiera verse, como que tú dices, huye el impío. Sin que nadie lo perciba. No, pero no soy yo que lo digo, que lo dice Isaías. Sí, huye el impío sin que nadie lo perciba. Entonces, David está hablando aquí de su experiencia cuando lo de Betsabé y de Urías Eteo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando yo confieso, cuando yo le digo a Dios lo que hice, mi pecado le declaro a Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdona la maldad de tu pecado. Eso hace Dios. Perdona la maldad de tu pecado. Eso es así. Wow, qué maravilloso regalo y qué maravilloso Dios tenemos nosotros, que nos perdona, que nos recibe todas las veces que caemos y le confesamos, Él vuelve y nos recibe con los brazos abiertos, nos perdona. ¿Y qué otro maravilloso sentimiento nos hace Dios? Isaías. Es tan diferente la manera en que Dios trabaja de la manera en que trabajan los seres humanos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, verso 18. En Isaías capítulo 1, Dios está señalándole, le dice a Isaías, dile muchas cosas a Israel. Y comienza a señalarle su pecado y le dice lo malo que está haciendo. Por cierto, que hoy leí yo y lo publiqué también en Facebook, algo que publicó un pastor norteamericano que dice, los profetas del Antiguo Testamento señalaban pecados porque Dios los envió. Los fariseos señalaban pecados para sentirse superiores a los demás. Entonces yo le puse, y ahora hay mucha gente señalando pecados, pero no son profetas. Entonces, ¿qué son? Fariseos. Entonces, en Isaías 1:18, Dios dice muchas cosas, le señala su pecado. En Isaías capítulo 1 le señala su pecado a Israel. Sin embargo, en el versículo 18, Dios dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios está llamando al pecador. Ven, vamos a ponernos de acuerdo. Yo te quiero perdonar, yo te quiero salvar. Yo di a mi Hijo Jesucristo para que tú no tengas que morir la muerte eterna. Ven, yo limpio, yo lavo tus pecados, pero te tienes que arrepentir y tienes que apartarte. Arrepiéntete de tu pecado y ven así como estás y yo te voy a limpiar completamente. Wow, yo me pregunto así, porque como los seres humanos siempre tendemos al mal, nuestra naturaleza es pecaminosa, nosotros siempre, ¿verdad? Por más que querramos, no solo no podemos, no tenemos fuerza, siempre caemos. Y entonces, ¿quedó algún cabo suelto o el perdón que el Señor nos ofrece es completo? Mira, yo siempre digo, pensaba que, pero ya yo cometí ese pecado, Dios no me va a seguir perdonando. Yo cometí ese pecado, Dios no me va a seguir perdonando. Isaías 43, 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice así, yo, está hablando Dios, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Wow. Aunque yo te lo recuerde, tú hiciste No, tal cosa. tú siempre me lo recuerdas, pero Dios no. El Señor lo borra. Alguien me preguntó en estos días, ¿cómo haces tú para sentirte perdonado? ¿Cómo haces tú para sentirte perdonado? En Romanos capítulo 5, por favor. Vamos a busquen en sus Biblias Romanos capítulo 5. Dice aquí, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. Ustedes recuerdan este hecho relatado en los evangelios de 4 amigos que llevan a un paralítico a ver a Jesús. Estaban en la casa de Pedro o en la casa de Juan Marcos. Y como no podían entrar porque la casa estaba llena y todo estaba rodeado de mucha gente, ellos lo que hicieron fue que se subieron al techo de la casa, lo abrieron y entonces bajaron con cuerdas al paralítico, la litera donde estaba, bajaron al paralítico donde Jesús. Cuando Jesucristo lo ve, lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Recuerdan también cuando María Magdalena entra a la casa de Simón, que había sido leproso, unge los pies de Jesucristo con perfume de nardo puro y lo enjuaga con su cabello, lo seca con su cabello. Y entonces Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué ellos se sintieron perdonados? Se sintieron perdonados porque ellos reconocían a Jesucristo como Dios, como lo que es, como Dios. Entonces, Jesucristo no está con nosotros, está en el cielo, está a la derecha de su Padre. Están trabajando en el juicio investigador y todo eso. Entonces, esa gente está muy ocupada. Pero eso no quiere decir que se olvidan de nosotros. Están trabajando con nosotros, para nuestra salvación. Entonces, ¿qué resulta? Cuando Jesucristo le dijo a María Magdalena, tus pecados te son perdonados, ella se sintió perdonada. Cuando Jesucristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos se sintieron perdonados. ¿Por qué? Porque ellos reconocen a Jesucristo como Dios. Entonces, nosotros es por fe. Si yo reconocí mi pecado, si yo me arrodillé arrepentido, si yo pedí perdón, óyete, quien sea que diga, yo estoy perdonado. De hecho, hay un versículo que no recuerdo ahora que dice que Dios tira nuestros pecados en el fondo del mar. No importa quién baje a buscarlo para restregármelo en la cara, Dios lo tiró en el fondo del mar. Dios no se acuerda más de mi pecado. Si tú hiciste todo eso, tú estás perdonado. Yo estoy perdonado. Siente el gozo de la salvación, porque tú estás en paz con Dios, justificado, pues por la fe,
Fe es creer lo que no estoy viendo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo pido perdón, estoy en paz con Dios. La gente que diga lo que le dé su gana. Amén, amén. Entonces, resumiendo todo, nosotros primero, para que lo tengamos ahí de manera práctica en la mente, ¿verdad? Primero, cuando cometemos el pecado, nos arrepentimos. Sí. Luego que nos arrepentimos, entonces confesamos nuestros pecados a Dios. Exacto. Para reconocer que nos equivocamos. Para que no nos acusen a nosotros Sí. de inventar cosas. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice así: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Siempre me gusta decir esto, y perdóname, Odé, siempre me gusta decir esto. Cuando Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados, ¿sabes por qué Jesucristo dice así? Jesucristo lo que te está diciendo, yo cargo ese pecado. Y en la cruz yo me lo llevé para Déjame eso a mí. Déjame eso a mí. Déjame eso a mí. O sea, nadie más te puede perdonar. O sea, tú me puedes perdonar si yo te ofendo, si yo te digo algo. Claro. Ok, tú me perdonas. Pero el perdón divino, el perdón de Dios, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Entonces, solamente Jesucristo, el que fue a la cruz, aquel sobre quien Jehová cargó todos los pecados, es el único que tiene autoridad para perdonar. Amén. Amén. Por eso, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Tú te vas a sentir perdonado en el momento en que tú digas que Jesucristo es Dios y que Él cargó con tus pecados. En ese momento tú vas a sentir que esa terrible carga de culpa, de todo lo que eso conlleva, se quita de ti. Vive en paz con Dios. Es por fe. Entonces, vamos a guardar, a resumir para guardarlo de manera práctica y que no nos olvide. Nosotros vamos a salir esta noche con la decisión firme, primero de no pecar, pero si pecamos, tenemos abogado. Jesucristo cargó nuestros pecados y Dios está dispuesto a perdonarnos. Entonces sería, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Dios, hacemos la conversión, cambiamos de vida. Entonces el Señor nos justifica, nos declara justos, no nos hace, nos declara justo, y entonces ahí comienza el proceso de la santificación, que es en donde estamos todos, ustedes y nosotros también. Eso es el proceso de toda la vida. Esto no termina. No termina. Pero nosotros sabemos que vamos a terminar en victoria porque el Señor, Jesucristo venció al enemigo en la cruz y nosotros creemos eso. Amén. Y nosotros queremos caminar con Dios. Nosotros queremos que Él sea nuestro guía, que Él sea quien dirija nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar. Y por eso entonces nosotros podemos tener la tranquilidad de que el Señor nos perdona y que nos está formando, nos Amén. Está santificando, Amén. ¿Verdad? Amén. Para irnos a vivir con Él eternamente. Por toda la eternidad. Nosotros vamos a estudiar más lecciones, en lo adelante vienen muchísimas cosas más por aprender, pero por esta noche queremos que ustedes vayan a su cama, vayan a dormir y mañana a sus afanes con la certeza de que el Señor nos perdona y que nosotros no tenemos que hacer nada extraordinario, no hay que ir caminando de rodillas a ningún lado, solo confiar por fe de que recibimos el perdón de Jesucristo, nosotros podemos tener esa paz que da. Porque, por ejemplo, cuando uno ofende a alguien, que tú dices, ay, excúsame, perdóname, mira, no fue mi intención. O sea, uno siente una paz. Sí. Imagínate cuando uno va al Señor, que comete algún pecado, la paz y la tranquilidad que viene a uno. O sea, experiméntelo y usted verá. Amén. Bien, concluimos por esta noche. Sí, les recordamos que cualquier pregunta, pero yo no sé si es que somos malos profesores o bueno, no sé, pero no hemos recibido ninguna pregunta. Lo que indica es que o entendieron todo o no entendieron Le nada. escriben a Dulce para que ella tenga las preguntas.
Y Muy buenos profesores tenemos. Muy buenos muchas gracias, profesores. muchas gracias. Poderoso, poderoso. Amén, amén. Entonces, nada, Ore para adelante. recuerden entonces que cualquier duda, estamos a su orden. Vamos a orar para despedir el estudio. Padre bueno, Padre de amor, Padre de misericordia, muchísimas gracias por el perdón que sin merecer nosotros recibimos por ti, Señor. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos, aumenta nuestra fe para que nosotros podamos sentir ese perdón en nuestros corazones, Amén. sabiendo, Señor, que tú nos limpias y que tú nos mandas después que nos perdonas, nos dice que no pequemos más. Amén. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida santa, una vida que te agrade y que nosotros podamos con fe y humildad confesarte a ti todas esas faltas que cometemos cada día, Señor, y que tú vayas transformando nuestros corazones de manera que podamos, Señor, reunirnos contigo, irnos ya limpios y transformados a morar contigo eternamente. Amén. Danos una noche de paz, un sueño reparador y la confianza, Señor, de que tú y tus ángeles cuidarán de nosotros. Amén. Y de cada familia aquí representada. Amén. Muchas gracias, Padre, por escucharnos y por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Gracias. Feliz Feliz noche. Buenas noches. Feliz. Un placer. Para Sí. todos. Amén, amén. Humberto. Aló. Sí, una cosita que qué bueno que aclaraste en cuanto a perdón, porque muchas veces nosotros como cristianos le pedimos perdón al Señor y entonces nosotros mismos no nos perdonamos. Qué prepotentes somos, ¿eh? Poderoso, poderoso lo de esta noche. Un minuto, por favor. Yo quería un aporte. El día pasado que Humberto dijo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Que nosotros no, y nosotros no. Nosotros, cuando vemos que el hermano pecó, queremos como aborrecerlo. O sea, que tenemos que copiarle a Dios ahí. ¿Sí? Soy yo. Enciende el micrófono, Humberto, por favor, enciéndanlo. Gracias. Ahí. Ay, sí. Hay un asunto. Hay un asunto. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La ira de Dios es sobre el pecado. Exacto. La ira de Dios es por la injusticia, la maldad que hay en el pecado. Y porque el pecado tergiversa, destruye la imagen que Dios puso en el hombre cuando lo creó. Entonces, por eso Dios le dio un medio de salvación al ser humano. El medio de salvación es Jesucristo, para que el ser humano no solamente no tenga que pagar la culpa del pecado, sino que a través de una relación con Jesucristo, de la oración, se vaya transformando. Nosotros somos transformados por aquellos que vemos, por aquellos que adoramos. Si usted ve mucha película de tiro, usted se va a volver un hombre violento. Si usted ve pornografía, se va a convertir en eso que está viendo. Si usted ve a Dios, usted va a ser transformado a la imagen de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Somos transformados por aquello que contemplamos. Si contemplamos a Jesucristo, nos transformamos a la imagen de Él. El pecado nos aleja de Jesucristo. O sea, ¿Satanás qué hace? Satanás nos lleva a pecar y luego nos dice, tú no sirves, Dios no te va a perdonar. Si tú le pides perdón, tú vas a volver a caer. No haga, no vuelva. Entonces la gente se aleja de Dios. No. Cuando, No, y también advierte, el Señor no te va a perdonar. Esto está muy grande, este pecado. Y ciertamente que el pecado separa al hombre de Dios, pero Dios quiere salvar al pecador. Entonces, por eso es que cuando pecamos, nos arrepentimos, debemos creer por fe que hemos sido perdonados. Todo el proceso es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es por fe. Usted tiene que creer. Cuando usted cree, usted puede sentir nuevamente el gozo de la salvación. Amén. Amén. Bueno, vayan tranquilos y sentirse perdonados por el Señor, a dormir en paz. Amén. Sin angustia. Nos vemos el viernes ya. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Bendiciones. Amén. Amén. Ahora sí.